Vamos por favor a la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a poder entender en esta noche, a escudriñar un poquito la Escritura y vamos a ver qué es lo que produce en la vida de un cristiano la justificación. Vamos a ir al capítulo 5 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 5 del versículo 1 al 11. Primero vamos a leerlo, luego vamos a poder escudriñar. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que produce la justificación en un hijo de Dios? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Poco se habla de estos tipos de términos: justificación, redención, expiación, regeneración. Poco se habla. Ustedes ya están más acostumbrados a escuchar porque venimos enseñando todo esto acerca de lo que es el proceso genuino de una salvación genuina. Pero como son términos que muchas veces no se escuchan con naturalidad, sería bueno que nosotros podamos entender principalmente cuáles son los beneficios de ser justificado. ¿Qué significa ser justificado? ¿Quién justifica? ¿Puede ser que alguien haga algo para llegar a ser justo ante Dios? Tenemos muchas preguntas que pueden desprenderse detrás de la palabra justificación. Y como por lo general las palabras y las prédicas que se dan en las iglesias son casi 100%, porque me arriesgué a decir el 100%, pero puede ser quizás en un 90%, dirigidas a solucionar los problemas de la gente. Todas las personas que acuden a Dios o acuden a un santuario, a una reunión o a una llamada iglesia, vienen porque tienen una necesidad extrema, vienen por aflicciones, vienen por consecuencias de la familia, de enfermedades
o por momentos críticos, necesitando urgente una ayuda. Por lo tanto, muchos de los predicadores se ven movidos y seducidos a poder suplir con la palabra la necesidad de la gente. Pero siempre va a estar apuntado a la necesidad temporal. Pablo, el apóstol, resalta algo que es eterno, no temporal. Muchas personas que seguían a Jesús lo seguían porque Él, en verdad, por su misericordia y compasión y por su poder manifestado en la obediencia del Padre, Él suplía las necesidades de muchas personas. ¿Sí o no? Alimentaba a la gente que estaba hambrienta, sanaba a los que estaban enfermos, liberaban a los que estaban cautivos bajo las esclavitud de Satanás, resucitaba a los muertos y aquellos deudos solamente podían llorar de gozo porque aquel que estaba muerto resucitaba y volvía al seno de su hogar. Pero Jesús, en muchas veces que suplía necesidades, estaba hablando de que todo eso lo hacía como señales para que vean que el reino de Dios había venido a ellos. Pero resulta ser de que muchos de los discípulos solamente le seguían a Jesús por los beneficios. Estaban impedidos de ver el beneficio de la eternidad. No podían ver la eternidad. Llegó un momento en que Jesús dijo una palabra tocante a la salvación y dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar al reino de Dios. Y muchos de los discípulos se ofendieron y ya no andaban más con Jesús, se fueron. Por lo tanto, vemos nosotros de que eso que pasaba en los tiempos de Jesús y lo que Pablo está resaltando en la Escritura es lo que hoy se ve cotidianamente. La pregunta es, ¿realmente usted entiende los beneficios de la justificación? ¿Usted entiende lo que realmente significa que usted ha sido justificado? Si nunca se puso a pensar de qué se trata el ser justificado, si nunca se puso a pensar de qué se trata que usted siendo pecador y yo siendo pecador seamos justificados, nunca se puso a pensar los beneficios que en verdad tiene. Si esta noche el Espíritu Santo le habla a su corazón y usted puede entender y puede ver el significado y lo que deja realmente ser justificado por el Señor, les aseguro que usted será uno de los tantos que abrazan la verdad y la esperanza eterna. No le va a mover ni un pelo los momentos duros que le toque vivir, porque simplemente van a ser momentos. Comparado con la eternidad, cualquier momento, aunque anda en valle de sombra de muerte, es un momento también. No temeré. Ni siquiera la muerte para los hijos de Dios es un problema, porque aquel que ha entendido que ha sido justificado por el Señor tiene una realidad espiritual para darle gracias y gloria al Señor por los siglos de los siglos. El propósito de esta enseñanza es que usted, viviendo en un mundo donde en verdad todas las cosas están cada vez peor, usted pueda estar cada vez mejor a pesar de los sufrimientos. ¿Me escuchó? A pesar de las crisis, a pesar de que le cueste vivir. Dios no planificó este mundo, ni tampoco Dios es responsable de lo que pasa en este mundo, porque Dios había plantado un huerto y había puesto al hombre para que se deleite en ese huerto y para que señoree en todas las cosas creadas, pero la iniquidad y el pecado y la rebelión del hombre ha hecho de que todo lo que acontezca, usted y yo suframos, pero no es culpa de Dios, sino como dice en Génesis capítulo 3, Dios le dijo a Adán: Adán, por tu culpa la tierra será maldita. Dios dijo claramente en la Escritura: por tu culpa. Desde ese momento, todo ser humano nace con culpa. Todo ser humano nace con culpa por la naturaleza pecaminosa que traemos todos.
Por lo tanto, ninguna persona puede hacer nada para ganar la justificación. Ninguna persona puede pagar dinero para ser justificado. Hemos aprendido a través de este tiempo de que Dios es un juez justo, como dice el Salmo 115:3. Dios es un juez justo y todo lo que quiso hacer ha hecho. Por lo tanto, no es un Dios que pueda recibir cohecho, soborno. No se lo puede sobornar. No se puede ni siquiera tratar con Dios mientras nuestro estado sea pecaminoso. Vosotros no me elegiste a mí, dice Jesús, sino que yo los elegí a vosotros. El trato no es que nosotros fuimos a Dios, sino que Él vino a buscarte. Dios no estaba perdido, nosotros éramos los que estábamos perdidos. Dios no necesitaba a Él ser justificado, sino Él es el que justifica. Por lo tanto, debemos entender que Pablo, en medio del capítulo 1, hablando de la culpabilidad del hombre, el capítulo 2, donde muestra la justicia de Dios en contra de esa culpa y el pecado. El capítulo 3, donde hace referencia de que el hombre ha perdido la gloria de Dios y ha sido destituido de la gloria de Dios. No tiene ningún propósito ni privilegio ninguno mientras esté apartado de Dios. El capítulo 4, que hace referencia a que solamente la fe que viene de parte de Dios es la manera que podemos nosotros alcanzar la justificación. Antes de que siga hablando de la condición caída del hombre, como dice el capítulo 6 y como dice el capítulo 7, mostrando de que el pecado habita en el hombre, Él pone, el apóstol Pablo, como si fuera un paréntesis en medio de tanta oscuridad. Él pone el capítulo 5 hablando del beneficio, del privilegio, de lo que realmente es como evidencia de aquellos que han sido justificados. Por eso es que no podemos ignorar nosotros, hermanos. Si nosotros ignoramos esto, que es la justificación, ¿cuáles son los resultados de la justificación? No podemos ignorarlo, porque estaríamos siendo personas que permanentemente vivimos por las emociones. Dios quiere que vivamos por convicciones. Amén. En el capítulo 3, versículo 24, vamos a leer el 23, evidencia la condición del hombre y evidencia el favor de Dios. El versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, lejos del favor de Dios. ¿A causa de qué? Dígalo fuerte, ¿de qué? Del pecado. El pecado en una persona hace irreversiblemente de que sea separado Dios del hombre. El hombre no puede tener relación con Dios, ni Dios quiere tener relación con el hombre que es pecador. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él es justo. Todos pecaron y todos están destituidos, apartados, lejos del favor de Dios, de la gloria de Dios. Pero dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. Habla aquí que nosotros hemos sido justificados gratuitamente por medio de la gracia, por un acto de regalo de Dios, de misericordia de Dios. La palabra redención también es una palabra traducida del griego, pero está haciendo referencia justamente a una de las prácticas griegas en el mundo de aquella época, en cuanto a que el mercado esclavista, el mercado de esclavos, se necesitaba de que alguien pudiese pagar para sacar a alguien que estaba esclavo, para liberarlo o para usarlo. Por lo general, cuando había esclavos en el mercado,
alguien venía y pagaba, pero era muy raro que le diga, te pagué, andate libre, sino que lo compraba, lo pagaba para hacerlo su esclavo. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros vemos que la redención que hace referencia el apóstol Pablo es que nuestro Dios pagó un alto precio para comprar nuestras vidas, para redimirnos nuestras vidas. Dios Padre pagó un alto precio por tu vida. Tu vida tiene un costo que nunca te lo vas a imaginar por más que sepa cuál es el costo. El costo es la vida de Jesucristo. Su sangre derramada ha hecho de que usted sea libre de la esclavitud, pero ahora le pertenece a Dios. Porque Él compró, Él pagó con su sangre preciosa por tu vida. Por lo tanto, aquellos que han sido comprados, inmediatamente reciben de aquel que lo compró la evidencia más grande que puede haber para uno que era un esclavo. Se llama la justificación. La justificación tiene algunos aspectos que quiero resaltar en este momento. Lo primero que dice en el capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe. ¿Cuál es el primer beneficio? Tenemos paz. Gracias, ahora tengo paz. No es esa paz que usted busca. Tenemos paz para con Dios. Les aseguro que usted nunca se puso a pensar que usted era enemigo de Dios. El primer beneficio de la justificación es que Dios ya no te mira con aborrecimiento y con ira por ser portador de pecado. Sabe que el pecado es una infracción a la ley de Dios y por tanto cuando alguien está en pecado y no ha resuelto su vida, esa persona que porta el pecado está llamando a la justicia de Dios, consciente o inconscientemente. Y la justicia de Dios, siempre que identifiques, como un escáner, como una tomografía que te va a hacer espiritualmente. Siempre que identifique pecado, no puede haber otra reacción de Dios porque Él es justo que manifieste su ira. Y la ira es un atributo legal de parte de Dios para satisfacer su justicia, para destruir el pecado. Pero el pecado no es otra cosa más que la evidencia de un corazón que no ha sido arrepentido delante de Él. Por eso dice Pablo: los que han sido justificados, la primera evidencia es que usted tiene paz para con Dios. Usted y Dios tienen paz. Usted delante de Dios está en paz. ¿De dónde podemos entender que esto es así? Porque Romanos capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, eso quiere decir pecado, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Claramente dice que lo que se manifiesta de parte de Dios hacia una persona que no ha sido regenerada, que no ha sido justificada, es la ira de Dios. Y la ira de Dios es justa, porque debe pagar aquel que cometió pecado. ¿Me va entendiendo? Por lo tanto, ¿qué encontramos? Que el primer beneficio es estar en paz con Dios. ¿Saben cuáles son unas de las evidencias de los que en verdad aún no han sido justificados? Que cuando algo le pasa a usted, esa persona se enoja con Dios y culpa a Dios. Esa es la primera evidencia de aquel que dice: yo soy cristiano, pero si algo le sale mal en la vida, si usted tiene un problema, una enfermedad, un accidente, una pérdida fatal de alguien, hay quienes en ese momento de la prueba manifiestan lo que era su realidad y su naturaleza y se enojan con Dios
y hasta maldicen a Dios y culpan a Dios. Sí, hermanos, hay personas que dicen que son cristianos, pero en el momento de la prueba han manifestado su naturaleza, porque los únicos que nunca van a tener enemistad con Dios son los que han sido justificados. Primera evidencia, Pablo dice, justificados ya por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted puede enojarse con medio mundo si quiere, pero jamás va a llegar a pensar que Dios es causante de tu problema. Sin embargo, hay millones de personas que creen que Dios es el que ha producido eso en su vida. Dios no tiene esa culpa. Dios no tiene esa carga. Dios no tiene esa responsabilidad. Cada uno de nosotros vivimos y hacemos de acuerdo a lo que nosotros actuamos. Ese es un principio legal. Cada uno siembra lo que cosecha. Por lo tanto, hermanos, esa primera evidencia que vemos nosotros acá es la paz para con Dios. Dice el apóstol Pablo que nosotros podemos experimentar esa paz que proviene de Dios cuando son conocidas nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica. Y dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que la mejor evidencia de los justificados que están en paz con Dios son los que hacen de Dios su mejor confidente. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando alguien pasa necesidad, habla con medio mundo, pero nunca hablaron con su Dios? Nunca hablaron con el Señor. Jamás se dirigieron a Él diciendo, Padre, necesito que tú escuches mi oración. A ti buscaré, aún de madrugada, decía David, temprano al alma me anticipé. Y saben, hermanos, es triste pensar que esta realidad muchos de ustedes que están acá probablemente no la viven. Tienen sus amigos confidentes, tienen sus consejeros, tienen sus pastores, tienen sus parientes, sus parejas, su esposo, su esposa, a quien sea. Muchas veces nosotros vamos a decirle, mira, tengo este problema, necesito hablar con vos. Pero quizás nunca se han detenido a decir, necesito abrir mi corazón delante de ti, Señor. Tú todo lo sabes, pero necesito yo decirlo con mis labios. David decía, examíname, Señor. Paz con Dios no es un estado emocional, sino es una posición espiritual. Y esa es la evidencia de los que han sido justificados. Por la fe tenemos paz para con Dios. En el capítulo 5 de Romanos continúa diciendo, en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, gloria a Dios, en la cual estamos como firmes. Muy bien, hermanos. ¿Vio cuando a veces uno va en el colectivo y suben los vendedores? Y te dice, y si fuera poco esta oferta, directamente de fábrica le ofrecemos también esto. ¿Sí? Pareciera que el producto que vende ese hombre no es superado por nadie, ¿no? Y la oferta es única y exclusiva. Muy bien, el apóstol Pablo no está ofreciendo algo, sino que está hablando de una realidad espiritual que la tienen los justificados, pero pareciera que no se dan cuenta. ¿Cuál es el primer fruto del resultado de la justificación? Tenemos ¿qué cosa? Paz. ¿Para con quién? Con Dios. Usted nunca diga tenemos paz. No, diga paz para con Dios. La paz que recibe de Dios es para estar en paz con Dios. ¿Me entiende lo que le digo? Porque va a tener tribulaciones, porque va a tener prueba, porque va a haber aflicciones, porque va a haber persecución, va a haber peligro, va a haber espada, van a haber leones, van a haber de todas las cosas. Pero nada de eso es comparado con tener paz con Dios. ¿Me escuchó?
Muchos dicen, ay Señor, quiero paz en mi casa, quiero paz en mi matrimonio, quiero paz, Señor, en mi trabajo, necesito paz. Y el Señor sabe por qué no manifiesta esa paz, porque Él no se va a contradecir. La paz es para que usted tenga paz con Dios, pero en el mundo, usted sabe que Dios reprendió a unos falsos profetas porque decían, paz, paz, y no había paz, dice Dios. Muchos dicen paz y seguridad y no había paz, dice el Señor. No busque paz en el territorio, no busque paz en el mundo. Es más, seguir fielmente a Cristo lo que menos tiene en este mundo es paz. La paz es para con Dios. Usted está delante de Dios en paz. Porque haga lo que haga en la fidelidad del Señor, Dios te ve con amor, ya no te ve con ira. ¿Lo entiende? A veces entendemos mal los conceptos, ¿no? Pero el segundo beneficio es, gloria a Dios, versículo 12 estamos leyendo, es su posición firme en esta gracia. La posición firme en esta gracia, hermano. Mire, qué importante entender esto, ¿no? Se refiere a una posición permanente, segura, que gozan solamente los creyentes cuando han entrado a esa dimensión de gracia. En eso uno puede estar seguro. Una vez el rey Nabucodonosor dijo, voy a hacer una estatua y cuando suena el sonido de los instrumentos musicales, todos los que están se tienen que postrar y adorar la estatua. Habían algunos que odiaban a tres jóvenes consagrados, conocidos por Babilonia como, ¿se acuerdan cuál era? Sadrach, Mesac y Abed-Negó, que no eran sus nombres, son los nombres que le puso Babilonia. Era Ananías, Azarías y Misael. ¿Sí? Mire cómo será que estamos tan impregnados en Babilonia que ya no nos acordamos los nombres originales, ¿no? Le decimos Sadrach, Mesac y Abed-Negó, pero esos eran los nombres falsos que le puso justamente Babilonia. Pero había unos sátrapas que lo odiaban tanto estos tres porque eran fieles al Señor, que fueron con el chisme al rey. Y le dijeron, rey, ahí hay tres que cuando vos haces sonar los instrumentos musicales, dando la orden que se postren todo a adorar tu estatua, esos tres no adoran, ni se postran, ni hacen caso de tu mandato. Dice que el rey se llenó de ira, los mandó a traer y les dijo, ¿es verdad que ustedes tres no se postran cuando escuchan la orden de postrarse y adorar mi estatua? Ellos dijeron, es verdad. Y sepa, rey, que no nos postraremos delante de la estatua ni la adoraremos. Pero van a ser echados vivos a un fuego, a un horno de fuego, y ahí van a ser consumidos. Dice, no vamos a postrarnos porque tenemos un Dios, seguridad eterna, ¿no? Que es capaz de librarnos de tus manos y del fuego del horno. Y si no nos libra, tampoco vamos a adorar la estatua. Mire, hermanos, son evidencias de la firmeza que una persona en Cristo debe tenerla hoy en día. Una firmeza que saben a quién ha creído, y es una firmeza que usted tiene que abrazarla hoy. Es esa seguridad que dice que no tan solo tenemos paz para con Dios, sino que también hay algo más que viene. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En la gracia estamos firmes. Nadie puede ser quitado de la mano del Padre. Todos aquellos que han sido justificados, hermanos, tienen que entender que no hay quien pueda acusarte, hermanos. El hombre está apartado de la naturaleza divina. El hombre está excluido de la gloria de Dios.
El hombre que practica el pecado sin ser justificado es permanentemente objeto de la ira de Dios. Pero ¿cómo puede ser una persona? Si es pecadora, si es injusta, si es culpable, ¿cómo puede ser justo delante de Dios? ¿Cómo puede esa persona alcanzar a justificarse por sí mismo? No puede. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 33. ¿Qué dice allí? Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dígalo fuerte. Dios es el que justifica. En otras palabras, podríamos decir entonces, ¿quién puede cuestionar a Dios si Él justifica? Nadie. Dice, Dios es el que justifica. Es cuando nosotros, cuando necesitamos la autorización para hacer algo, uno se siente seguro cuando el permiso ha venido de la máxima autoridad. Hace algunos años tuvimos nosotros un altar público en la explanada de Casa de Gobierno. Cada vez son menos los que quedan del 7 del 7, pero bueno, algunos quedamos todavía, ¿no? Pero el día 7 de julio del año 2007, Dios nos llevó por obediencia a hacer justamente un altar en la explanada de Casa de Gobierno. Y ustedes saben que para el 9 de julio Tucumán es capital de la República Argentina por la declaración de la independencia. Por lo tanto, hacer algo a 2 días de ese evento nacional es imposible hacerlo en la Plaza Independencia, puesto que con las visitas de los presidentes, la élite presidencial de seguridad no permite que se haga nada. O sea que era imposible. Y era real, era imposible, porque fuimos a solicitar permiso a la municipalidad y no se nos dio, nos tuvieron tantas veces dando vueltas, pedimos permiso aunque sea para cortar la calle y hacerlo en la calle directamente y no se nos dio permiso. Y parecía todo cerrado, no había manera, pero teníamos la convicción de parte de Dios de que sí se iba a lograr. Por lo tanto, habíamos hecho un altar de 30 días antes, ¿se acuerdan? 30 días antes, todas las noches orando, celebrando, adorando a Dios y dándole primicias al Señor. Y durante todos esos días que ya por fe, incluso habíamos hecho propaganda, habíamos invitado gente para que esté, todavía no teníamos el permiso. Pero fue el propósito de Dios, que no lo voy a volver a hacer, solamente fue ese momento, de que de una manera que no sería la más lógica o viable, yo llegué directamente al gobernador. El gobernador me conoce, a mí yo trabajé casi 5 años con él, y el gobernador cuando me vio, y encima fue en la escalinata de la Casa de Gobierno, porque cuando yo entré, nunca me vio nadie, subí por el Salón Blanco, por la escalera, la alfombra roja del Salón Blanco, y allí podía hablar con él, cosa que hasta la entrevista se me había negado. Y cuando el gobernador me vio, me dice, Oliva, me abrazó y le dije, gobernador, necesito el día 7 de julio hacer en la explanada un altar de bendición para Dios. Y él me tenía agarrado así, como él suele hacer, que abraza todo él, me tenía abrazado así, y le dice a un comandante que estaba en jefe, le dice, hace todo lo que él te diga, autorizale que yo firmo. Cuando yo no podía creer, todo negado, y cuando salimos ya tenía el permiso y para la gloria del Señor se hizo. Tal es así que aún gente del gabinete estaba esa noche allí parado porque yo decía, ¿quién son estos que le han dado semejante permiso? Que incluso el liceo militar estaba por tener una banda de música allí y se le negó porque ellos no podían, porque no se podía, y nosotros estuvimos allí. ¿Saben? Cada vez que esa noche venía, mire, vinieron de todos para decirnos quién éramos nosotros. Yo decía, hablen con el gobernador. El gobernador nos autorizó. Cuando alguien busca la máxima autoridad, mire, nadie se atrevía a ir a hablar con el gobernador, ¿no? Porque si él había dicho, yo autorizo, muy bien. Si Dios es el que justifica, ¿quién puede acusar a los escogidos?
No existe nadie, porque es Él. No hay nadie más grande que Él. Gracias por su entusiasmo, hermano. Miren, tiene usted una cara, un entusiasmo. Miren, pareciera que todavía no se siente justificado. La palabra de Dios dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Ahora, ¿qué significa justificar? Pablo, en el capítulo 5, dice lo siguiente. Capítulo 5, versículo 8. ¿Qué significa la justificación? Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque antes, cuando éramos pecadores, ¿así dice? ¿Qué dice? ¿Qué significa siendo aún? Seguimos siendo pecadores. Ahora, ¿qué significa esto de la justificación? Muy bien, la justificación es una declaración legal del juez. ¿Sí? Un juez puede decir, es inocente, y yo sé que acabo de matar a 7 personas. Él me declara inocente, pero yo sé que soy culpable. Por lo tanto, la justificación no te hace justo, sino que te declara justo delante de Dios. Porque ¿saben qué, hermanos? Usted y yo hemos sido justificados, hemos sido regenerados, pero todavía el pecado, ¿dónde vive? ¿Lo decía o no lo decía el apóstol Pablo? El pecado mora en mí. Muy bien, el juez dice, te declaro justificado. Pero no nos ha hecho justos, sino que somos llamados justos. No nos hace bueno. Escuche, Pablo decía, la única manera que para mí sea sacar ventaja o sacar la victoria es que me muera. Para mí, morirme es ganancia. Porque me libero de esta carne corrompida. La diferencia entre regeneración y justificación la podemos entender como un juez y un cirujano. El cirujano puede abrir y sacarte el cáncer y vuelve a cerrar la herida y te deja sano. Pero el juez ni te toca, ¿no? El juez está en su estrado y se me fue. Estrado, ¿no? No es estrado, pero bueno, en su lugar, ¿sí? Y el acusado está allí en el estrado. El juez no lo toca, solamente dice, te declaro justificado, inocente o culpable. El juez no trabaja en la vida, sino que desde el derecho legal es en la condición de la persona como queda. Cuando usted ha sido justificado, usted tiene que entender que la única manera que nosotros dejemos de tener pecado en nosotros mismos es cuando seamos arrebatados, por lo tanto seremos transformados y seremos glorificados. La obra de regeneración no es que me quite el pecado a mí, sino que ahora ya lo ubico, lo identifico a mi pecado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mire, hice tantas cosas por ahí cuando trabajaba, ¿no? Y una de las tantas era salir a repartir boletas de gas NOR, ¿no? Porque mi papá trabajaba en gas del Estado, entonces cuando yo me quería casar andaba chiroleando un poquito, entonces teníamos que juntar plata y agarraba así una pila de boletas de gas, ¿no? Yo le quitaba la felicidad a la gente todos los días, ¿no? Entonces cuando me daban los barrios, ¿no? Ahí entendí el sacrificio de los carteros, ¿no? Porque uno va, qué sé yo, lo organiza todo y va echando por abajo las puertas. Pero donde yo más sufría eran los monoblocks. No porque tenía que subir escalera, sino porque uno iba rápido, ¿no? Echando carta y cuando se daba vuelta se encontraba con un perro. Y uno hacía... Y el perro empezaba... Y yo digo, ¿qué hago con la boleta? Al timbre no llego. No la puedo tirar por abajo porque hago así, el perro me come. Era durísimo. A veces apelaba a la estrategia, si tocaba el timbre del vecino, decía, por favor, entréguele al vecino.
la que zafaba, ¿no es cierto? Pero usted sabe que cada vez que me tocaba el mismo barrio, yo ya identificaba que allí había un perro. Entonces yo trataba con cuidado ese lugar porque sabía que allí había algo que me iba a hacer daño. Por lo tanto yo no encaraba como si fuera que no sabía nada, sino que ya cada vez que había algo, yo ya sabía que era una amenaza, un peligro, y yo tomaba toda mi precaución y si era posible, no iba por allí. ¿Me entiende? Cuando usted ha sido justificado, ha sido declarado justo por el Señor. Pero cuando ha sido regenerado, ahora usted ve, identifica el pecado en usted o identifica la debilidad en usted que es un peligro. Usted sabe si en el trabajo hay una mujer que lo coquetea. Usted sabe si en el trabajo hay un hombre que la está coqueteando, no, coqueteando es feo, ¿no? Seduciendo. Porque un hombre que coquetea es medio raro hoy, ¿no? Le estaba seduciendo, ¿sí? Ahora, fíjese usted, cada uno sabe si hay algo allí que es una bomba de tiempo. El que es regenerado, el que ya sabe cuál es el peligro, sabe qué va a hacer, va a huir. Dice la palabra, sométete al Señor y el diablo huirá de vos. Pero Pablo dice, pero en cuanto a las tentaciones de la carne, huye. Mire, al diablo hacerle frente, pero las tentaciones de la carne, huye. ¿Saben quiénes son los que pueden hacer esto? Los que ya identifican su pecado. Si usted sabe que su carne ha estado acostumbrada al alcohol, a las drogas, al sexo promiscuo, a la mentira, a la timba, usted sabe muy bien que su carne es como el chancho lavado, que se va a volver al barro. Aquel que probó la fornicación, que gustó del adulterio, sabe que ya su carne ya probó el sabor y quiere. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Aquí es donde nosotros debemos ver que Dios está diciendo, hay que tener siempre cuidado de no caer en las redes. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace daño? A uno mismo. Si yo soy una persona que sé que las drogas me estaban matando y Dios en su favor hizo un cambio en usted, usted debe entender que ahora Él le ha dado la oportunidad y la autoridad a que usted sepa decir no. Yo voy a decir no, porque me va a hacer daño. Si yo sé que me va a exponer a dividir mi familia, el estar coqueteando con una mujer que no es mi esposa, pareciera ser súper macho para esta época, pero resulta ser de aquellos que cuando se dan cuenta de que están exponiendo su familia, saben decir no a tiempo. ¿Quiénes son los que viven esto? Los que en verdad han sido regenerados. Pero como no se habla de estos términos en la iglesia, ni de regeneración, ni de justificación, solamente te dicen, repetí esta oración conmigo, ya sos salvo. Entonces, ¿qué sucede? Están llenas las congregaciones de personas que caen en adulterio, en fornicación, que siguen robando, que siguen jugando a los coquetos por allí. ¿Me está entendiendo? La diferencia entre el juez y el cirujano es que el cirujano interviene y saca lo que está mal. Pero el juez ni te toca, solamente dice tu condición legal. Eres inocente, te puedes ir tranquilo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿qué encontramos acá? Que Dios permite que nosotros tengamos a través de Jesucristo paz. Segundo, seguridad eterna, firmeza eterna en la gracia. Pero también, ¿qué podemos encontrar nosotros? Una esperanza de gloria. Versículo dice 2, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta esperanza no hace referencia a algo temporal, sino a algo eterno. Una persona que ve que todo el mundo se le cae abajo, que tiene esperanza en Dios, en la gloria eterna de Dios, no se desespera, sino que dice, yo espero lo que está por venir. Pero como muchas personas ponen su mirada en las cosas terrenales, lamentablemente viven derrotados, viven lamentándose, siguen sufriendo por las actitudes y por los resultados y las consecuencias que este mismo sistema le da. Amados, le hablo a tu espíritu.
No mires más las cosas terrenales porque se están destruyendo una a una. Te invito en el nombre de Jesús que abraces la esperanza de la gloria venidera y muy pronto vas a ser llenos de esa gloria. Pero necesitas creer. Estás pasando momentos difíciles, estás pasando tribulación, tu cuerpo se duele, sentís que las cosas no son como antes. ¡Paz! Hay una esperanza venidera. Hay una esperanza. Es la misma esperanza de gloria que se transformó en gozo. Por esas razones que Jesús dice que sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, porque Él tenía puestos los ojos, dice, en la gloria venidera. Así hicieron también lo que dicen en Hebreos capítulo 11, de que ellos perseveraban como si fuera que estaban viendo al invisible, se sostenían porque no ponían la mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas que se estaban por manifestar. Eso significa resultado de justificación. Vamos más rápido para ir terminando. ¿Qué encontramos después? Dice, encontramos la recepción del amor divino de Dios. ¿Qué es lo que dice? Fíjense ustedes, versículo 3. Y no solo esto, agrega Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Eso es esperanza en la gloria. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. A veces usted dice, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios quiere que ejercite su paciencia. Y la paciencia, ¿qué dice que produce? Prueba. Esta palabra prueba quiere decir un carácter aprobado. Un carácter aprobado, que ha pasado la prueba, que ha sido encontrado apto. ¿Sí o no? Julio, ¿vos como médico sos cirujano o no? Sos médico especialista, pero no sos cirujano. Muy bien. Yo quería saber cómo debe ser la experiencia la primera vez de un cirujano, ¿no? Porque practican con cadáveres primero, ¿no? ¿Se practica así? Bueno, pero nunca el cadáver dice, ¡ay! Nunca lo va a decir. Pero llega el día en que tiene que trabajar con una persona viva. Yo no sé cómo será, me imagino que trabajan en medicina con el temple, ¿no? Con el carácter, con la confianza en sí mismo. Y aparte creo yo que en el momento de la primera cirugía está rodeado de médicos especialistas, hombres quizás ya cancheros en esto, ¿no? Para infundirle ánimo, tranquilidad. Pero yo me imagino que la primera vez que uno va a hacer una tarea tan delicada como operar a alguien, quizás debe pasar por dentro, ¿no? O temblarle las manos, le tiembla las piernas, pero espero que le tiemble las piernas y no las manos, ¿no? Porque ese momento se complica. Pero si ese enfermo sale bien, si esa persona sale un éxito la operación, ¿sí? Si sale todo bien, puede decir, wow, he pasado la primera prueba. ¿Y qué va ganando? Confianza, ¿sí? Muy bien, cada uno de nosotros debemos entender que la prueba o un carácter probado nos da a nosotros convicción. Ninguna persona podría tener una perseverancia espiritual si no es justificado, porque sabe qué es lo que uno le impide hacer las cosas con total confianza. Se llama la culpa. Nadie puede hacer algo sintiéndose culpable. Pero cuando ya se siente que ha sido justificado, que su culpa ha sido quitada, que nadie te puede acusar, porque es Dios el que te justifica, uno va aprendiendo de las tribulaciones, va aprendiendo de las pruebas. Por eso déjame decirte, tu dolor, Dios lo utiliza y lo transforma como una herramienta de bendición para otras personas. Si estás pasando crisis, enfermedades, dolores, traumas, no te desesperes, no pienses que Dios te ha desamparado. Dios no te ha abandonado, sino que la prueba de esa fe produce paciencia. Esa prueba, ese carácter aprobado, produce paciencia. ¿Y sabe cuánta falta le hace a este mundo gente experimentada en paciencia, hermanos? ¿Sí o no? Aquí encontramos nosotros que la paciencia produce prueba, pero la prueba, el resultado de la prueba es la esperanza, y esa esperanza
no avergüenza, dice la Escritura. ¿Y sabe por qué un cristiano justificado puede decir que esto es así? Porque dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe qué significa esto? Literalmente, ¿vio cuando usted agarra un balde de agua, un recipiente que tiene mucha agua, y usted pone un vaso, ¿no? Usted agarra el balde de agua y lo vuelca totalmente, el vaso va a hacer y va a llenarse de golpe y va a rebalsar, ¿sí? Porque es más fuerte la capacidad y más llenura del balde que el vaso, pero con todo el caudal de agua que cae, hace que el vaso se llene prácticamente como una explosión y rebalse, ¿sí? Ahora, si usted lo va echando despacito, despacito, va de a chorritos llenándose. Pero la diferencia en este caso que dice el amor de Dios fue derramado, no es que fue derramado a chorritos, sino que es como que fue una cascada, una catarata del amor de Dios y que hace que nuestros corazones rebalsen. Eso está diciendo Pablo. Y Pablo dice que los que han sido justificados, cuando han pasado este momento de tribulación, ¿cuántos están pasando momentitos difíciles? Algunos están pasando momentitos difíciles, sepan que esa es la palabra. La prueba, la tribulación, esos momentos difíciles son desbordados por el amor de Dios. Y usted quizás no lo va a entender ahora, pero esa es la convicción que nosotros tenemos, que es la recepción del amor divino. Ese es el cuarto punto de esta necesidad. Y vamos terminando. Dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, hace referencia a cuando éramos impíos, no teníamos ninguna capacidad de sobreponernos nosotros, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá el justo, algunos por el justo, un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto ya dijimos, vamos a ser recién transformados con el Señor. Pero mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Acá encontramos nosotros, que somos nosotros separados, ya no tenido en cuenta en el justo juicio de Dios manifestado por la ira. Los que son justificados abrazan la esperanza de tal manera que sienten todo el tiempo la paz para con Dios, que sienten la seguridad de la gracia, la firmeza en la gracia, que sienten que el amor de Dios está desbordando en su vida. Por eso no hay manera que un justificado de Dios tenga pensamiento de que van a perder la salvación o que no van a ser salvos. Hermanos, la evidencia es que la ira de Dios ha sido quitada delante de ustedes. No vivirán la ira de Dios. Por la gracia del Señor, siendo justificados, seremos salvos de la ira. Diga conmigo, soy salvo de la ira. Es lo que usted tiene que abrazar con esa paz y creerla en el Señor. Solamente una persona que aprende la libertad sabe vivir en libertad. ¿Me entienden? Vamos terminando. Dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos ya por su vida. Primero dice seremos salvos de la ira, ahora dice seremos salvos por su vida. Esto hace referencia principalmente al gozo que se apodera de los justificados en el Señor. No hay nada más hermoso que una persona pueda vivir que es ser reconciliados por el Señor. Amados, quiero cerrar con el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amados, la reconciliación es necesaria que un justificado la viva y que sienta
esa cercanía con Dios. El hombre estaba separado de Dios. ¿Saben? La gente corre detrás de los dones y quiere tener dones de parte de Dios, pero el don más grande que hemos recibido todos es Dios mismo. Dios se dio por nosotros. Él es el que vino para que nosotros recibiésemos de su plenitud. Amados hermanos, sienta que ser justificado es un atributo legal de Dios y Él te ha declarado justo porque te ha perdonado. Todos los días vas a luchar con el pecado y a veces podés caer en el pecado porque la naturaleza nuestra sigue todavía incitándonos a caer. Pero el apóstol Juan concluye diciendo en la primera carta de Juan, capítulo 2, lo que significa este atributo legal. Primera de Juan, capítulo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Por qué? Porque Él, Cristo, Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Lo que hemos aprendido de la justificación es algo que usted debe guardarlo, porque en esto conocemos que sabemos, que le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, este es verdaderamente el amor de Dios que se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si usted dice, ¿cuáles las reglas para un pastor, un ministro? La va a encontrar en la Biblia. ¿Cuál es la conducta y las reglas para un esposo? La va a encontrar en la Biblia. ¿Cuál es la conducta, las leyes, las reglas para una mujer, una esposa? La va a encontrar en la Biblia. ¿Cuál es la conducta y las leyes que deben tener los hijos? La va a encontrar en la palabra de Dios. Pero acá en este versículo ya es inclusivo a todos los escogidos, a todos los que han sido justificados. Y termina diciendo, si usted dice que es un hijo de Dios, debe andar como Él anduvo. Y no hay otro modelo a seguir. Por esa razón, hermanos, es que la única manera que usted pueda andar como Él anduvo es sintiendo en verdad, por convicción del Espíritu Santo, que usted ha sido justificado, hermanos. Que ha sido perdonado. Siéntase perdonado, siéntase libre. ¿Quién te acusará? Dios es el que justifica tu vida. Necesitamos todos los días el proceso de la santificación. Pero lo más importante es que como juez justo Él ha declarado un veredicto. Y porque su justicia se satisfizo con la muerte de Jesús, porque nuestros pecados fueron imputados a Él, y Él que no cometió nada, Él es el que soportó el furor y la ira del Padre para que la justicia sea saciada y usted y yo fuésemos perdonados, no porque hubiéramos hecho méritos, sino porque el Padre dijo, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo posible, amado hermano. Muchos cristianos o muchas personas que congregan nunca se han puesto a pensar la importancia de sentirse justificados. No hay nada más liberador para una persona que ser liberada de la esclavitud y que su culpa haya sido quitada. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Hay personas que han vivido por momentos difíciles o por equivocaciones de la vida, han tenido que padecer o pagar la consecuencia de ser privados de la libertad en una cárcel. Y seguramente los que nunca han pasado esto no podamos entender de qué se trata. Pero una persona que entiende que ha sido liberada y que ha sido ya totalmente absuelto de cualquier cargo y que ha purgado su condena,
esa persona entiende, ¿verdad?, lo que es la libertad. Pero cuando hablamos de lo espiritual, ya no hablamos de lo terrenal y temporal, sino de una libertad eterna, hermanos. No tenías otra dirección, tu vida, solamente al infierno. Y es Dios el que te llamó. Y es Dios el que te justificó. Es Dios el que te perdonó. Dios hizo todo para que usted y yo seamos hijos delante de Él. Así que tenemos mucho por qué agradecerle. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a declarar que nuestro Señor es el que hace justicia. ¿Cuántos bendicen al Señor? Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Pídale al Señor que Él sea el que le ministre a usted. Pídale al Señor que sea usted el que haga una transformación, que sea el Señor que haga una transformación en su vida y que usted pueda en verdad experimentar y sentir en verdad lo que significa ser justificado. Sienta paz con Dios. Póngase de pie toda congregación, por favor. Vamos a orar al Rey. Vamos a hablar con Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buscamos de ti, Señor. Buscamos de tu presencia. Cierra tus ojos. Vamos a orar. A algunos les cuesta, en verdad, entender o vivir el resultado de la justificación. Quizás porque no le ha pedido al Señor que manifieste en verdad en su espíritu lo que significa haber sido librado para siempre de la condenación eterna. Yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, que comiences dándole gracias al Señor, que comiences a reconocer que Él es el que te ha justificado. Yo no entiendo por qué el hombre abraza la soberbia y la vanagloria. Esa es la evidencia de que nunca han llegado al trono de la gracia. Pablo decía claramente que nosotros somos vasos de barro, que hemos recibido un tesoro grande, que es Él. Nunca crea estar seguro de lo que usted es solamente por convicción del Espíritu Santo, que usted ha sido justificado. Mi palabra de aliento es para aquellos que están pasando momentos difíciles. Te animo, hermano mío, de que creas en verdad que el Señor va a manifestar de su amor en este momento, en el nombre de Jesús. Muchas personas se están quedando atrás. ¿Será que han puesto su confianza en ellos mismos? Muchas personas están enfriándose, desilusionándose, perdiéndose. Entonces, amados hermanos, estar firmes en la gracia significa aceptar que la justicia es de Dios. Debes poner tu confianza en Jesucristo, que Él tomó tu lugar. Y cuando lo crees y cuando lo aceptas en tu espíritu a esta realidad, inmediatamente el Padre te justifica. El juez, para dar un veredicto, espera el momento indicado. Nunca un juez va a golpear su martillo diciendo que alguien es culpable o inocente sin antes no escuchar los alegatos. Nunca un juez va a aventurarse a dictar las sentencias y hasta que no haya pruebas algunas. El que está condenado o imputado a una pena no puede hacer nada, solamente se entrega a la soberanía de ese juez. Y pueden haber muchas cosas que argumenten o que digan abogados o evidencien,
Pero cuando alguien en verdad es culpable, no le queda otra cosa más que resignarse a escuchar la sentencia final. El hombre no sabe que Cristo, el que lo despreciaron, el que estaba afuera del campamento, el que lo sacaron afuera, al que nunca le creyeron algo, ni aún sus propios discípulos, porque aún cuando Él resucitó, sus discípulos también dudaban. Fíjense ustedes que a Jesús, el Hijo de Dios, la única fuente de nuestra salvación, fue rechazado, no tenido en cuenta, separado. Pero aquel que lo despreciamos, aquel que toda una multitud dijo que suelten a Barrabás y a Jesús lo maten, ese hombre a quien tú rechazaste tantos años de tu vida, ese hombre a quien nunca te quisiste rendir, que nunca le creíste, ese Jesús que es el más blasfemado en este mundo por la obra del hombre que ofende a Dios, Él cargó con tu culpa. Él cargó con tu pecado. A Él fueron imputados los cargos en contra tuya. Fueron imputados a Él. Dice la Escritura que Él anuló la acta contraria que nos era en contra nuestra. Que Él la anuló clavándola en la cruz del Calvario. Y triunfando Él con victoria sobre todo principado y potestades, avergonzándolos, dice. Puedes entender que tú estabas como ese reo, ese criminal, sentado esperando la sentencia y no había esperanza para tu vida, pero de pronto escuchas decir al juez golpeando el martillo diciendo: este es mi veredicto. Se hizo justicia. Y vos decís: ahora viene la condenación. Y Él te dice: estás perdonado, estás libre, estás justificado, no debes nada, podés irte en paz. Y usted puede decir: pero ¿cómo sucede esto? Si yo soy culpable, yo lo hice, yo soy el que cometió todos estos errores. Y probablemente piense que el juez se equivocó, y no se equivocó, sino que el juez, mientras vos estabas pensando en vos mismo, el juez estaba mirando el sacrificio que se estaba haciendo con un inocente, pero que dijo: señor juez, no lo mates a él, yo voy a tomar su lugar. Que toda tu furia y toda tu ira sea sobre mí, para que ellos sean tenidos por justificados. ¿Puedes entender que esta es la realidad de la justificación? Es el Señor, cuando tú no te diste cuenta, cuando tú lo estabas rechazando en tu vida, cuántas veces Él se quiso mostrar como tu Señor y Salvador, y lo rechazaste, te burlaste de Él. Nunca supiste que Él es el que te justificó, porque Él dio su vida, y con su sangre, la sangre más preciosa que se derramó en esta tierra, la sangre más efectiva, te lavó de todos tus pecados. Él es Jesús, a quien tú no le conocías, y hoy te invita a entrar a su reino. Hoy te invita a comer de su banquete en su mesa. ¿Qué más puedes hacer? Solamente adorarle, solamente decirle: gracias, Señor.